El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los saludamos desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Comenzamos la primera edición de hoy, miércoles 9 de noviembre de 2016. El magnate Donald Trump ganó la elección y será el presidente de los Estados Unidos hasta 2021. A pesar de ser un hombre rico y poderoso, no tenía el apoyo del poder financiero del país ni de los grandes medios de comunicación que apoyaron a Hillary Clinton. Sin embargo, logró ganar la elección con un discurso racista, de desprecio a los extranjeros y a los musulmanes, y también con una propuesta de construir un muro en la frontera con México. En declaraciones a Farco, el periodista Andrés Conteris del portal noticioso estadounidense Democracy Now! Aseguró que el racismo de Trump se convertirá ahora en política. Lo que vamos a ver es que el racismo que él ha expresado se va a convertir en política. Él ha dicho muy claramente que quiere construir un muro entre Estados Unidos y México, como que si no existiera una frontera protegida en este momento. Es lo que él propone. Pero él lo que vive es una xenofobia. Esta xenofobia que él expresa a nivel personal se puede convertir en política, y eso sería muy peligroso a nivel mundial, con la situación de refugiados, con la situación de tensiones en guerra. Él podría dar una guerra con China, por ejemplo, o él ha dicho que ¿por qué no hemos usado armas nucleares más allá de lo que se usó contra Japón en los años 40? Y en la entrevista con Farco, horas antes de la elección, el periodista Andrés Conteris del portal informativo estadounidense Democracy Now! Había dicho que más allá de esta elección y de quién ganara, el poder real en Estados Unidos no va a cambiar. El poder que está atrás del trono, ¿verdad? Estamos hablando de lo que Eisenhower llamó el complejo militar industrial, ¿verdad? En inglés, the Military Industrial Complex. Entonces, ese poder que es el que controla de veras lo que pasa en el imperio de Estados Unidos, eso no va a cambiar con esta elección. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. El dirigente de la CGT, Omar Plaini, alertó sobre la situación económica actual marcada por la caída de la actividad y la baja del poder adquisitivo. En declaraciones a nuestros compañeros de Radio Estación Sur, el dirigente de los trabajadores canillitas se mostró preocupado, pero defendió la actitud de la central obrera hacia el gobierno. La preocupación que tenemos en el país hoy, el tema de los despidos por goteo que sigue sucediendo, el tema de la inflación, la situación de los jubilados, la situación del núcleo duro de la pobreza, la devaluación, la suspensión de horas extras, bajó el consumo. Estamos evidentemente en una etapa de recesión, porque no hay consumo, el poder adquisitivo ha perdido un valor promedio de entre el 6 y el 15% el caso de los jubilados del 16%, con lo cual es una preocupación para todos los actores sociales del campo nacional y popular. Nosotros elegimos un camino y sabemos que ese camino genera controversias. Ojalá
el movimiento sindical argentino podría en una medida de acción directa resolver todos los problemas de aquí para adelante. Ustedes saben que eso es imposible. Nosotros fuimos convocados a ese diálogo de la producción y el trabajo, lo aceptamos, buscamos paliativos, no más que paliativos, pero evidentemente si las cuestiones de fondo no se resuelven, no vamos a vivir en emergencia, porque esto no es más que una emergencia, pero después tenemos los temas centrales que yo decía anteriormente, inflación, devaluación, pérdida de poder adquisitivo, suspensiones. Si esto no se resuelve, evidentemente nos va a encontrar en la calle a todos los sectores sindicales haciendo medidas que corresponden, porque la base va a empujar y porque el deterioro es muy notable en todos los sectores. Y digamos que la CGT se va a movilizar el próximo 18 de noviembre junto a los movimientos sociales. En Tierra del Fuego, la mujer que denunció a quienes la obligaron a prostituirse durante años dijo que habrá un antes y un después del juicio que comenzó este lunes. Se trata de Alika Kinan, la mujer de 40 años que es querellante en el juicio oral y público en el que son juzgados por la justicia federal los dueños y la encargada del prostíbulo Shake de Ushuaia. Esto decía en declaraciones recogidas por Furia Traba Noticias. Claramente es un antes y un después. Yo estoy convencida que esto tiene que sentar precedente, tenemos que dejar la jurisprudencia en cuanto a lo que es la trata de personas y que dejemos de invisibilizar a muchas otras compañeras, porque tanto yo como quienes han intervenido en todo el procedimiento desde el comienzo e incluso en la propia investigación, tenemos claro cuál es mi rol en todo esto y que soy una víctima de trata con fines de explotación sexual, pero hay muchas otras compañeras que están invisibilizadas desde la cara simpática que apuesta el reglamentarismo de que la prostitución es un trabajo. Yo también tengo el compromiso de acompañar a todas esas compañeras que hoy están todas de pie, luchando por mí y luchando porque realmente exista un cambio, no solamente desalentando el delito de trata, sino también que el Estado tome conciencia de lo que es el delito de trata, que la prostitución no es un trabajo, que la prostitución es violencia, que la prostitución es muerte. Y hablando de violencia contra las mujeres, nos vamos al Gran Buenos Aires, porque allí se prepara una movilización contra la violencia obstétrica que sufren especialmente las mujeres más pobres en los hospitales públicos y que casi siempre, lo vamos a escuchar en este reporte, incluye una frase humillante hacia ellas. Nos informa nuestro compañero Daniel Zambrana desde FM Tincunaco. Saludos a la audiencia del país. La UNPAS prepara una jornada sobre la violencia obstétrica. La Universidad Nacional de José C. Paz está organizando un espacio de debate y reflexión sobre la violencia que sufren las mujeres durante el embarazo, el parto o el posparto. El último año se realizaron varias movilizaciones, escraches y reclamo de mujeres a los servicios de salud de la región noroeste del Gran Buenos Aires por casos de violencia obstétrica. Me hicieron pasar 13 horas de parto, 13 horas de dolores de parto en una silla de plástico. Cuando tuve me trataron diciendo que si había abierto las piernas tenía que tener fuerza para tenerlo. No dejaron entrar a mi marido. Yo no tengo estudio, todo lo que me puedan llegar a decir, palabras técnicas, no las puedo entender. Me dijeron que dejara de llorar y que así como me gustó abrirme de piernas, que agarrara y que haga lo posible para que saliera la criatura. Marcelino Fontán es docente titular de la Cátedra de Antropología Social y Cultural de la UNPAS y es uno de los convocantes a la jornada. Un problema que cada vez tiene una envergadura más seria, que golpea más duramente a los sectores más humildes, que son más indefensos ante el poder. Cuando el poder médico, digamos, no funciona dentro de lo que la ley establece. Fontán cuenta que en nuestro país no existen estadísticas oficiales sobre la violencia obstétrica, aunque sí hay estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. No hay estadísticas porque la denuncia es débil, pero sí hay algunas aproximaciones al problema, ¿no? Uh-huh. El tema que digamos, la Organización Mundial de la Salud calcula que alrededor del 85%
de los partos, de las mujeres en el parto sufren de violencia obstétrica. En Argentina, la legislación es clara sobre los derechos de las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, pero esa información no siempre está disponible para ellas. Aquí tenemos dos leyes, una la 25929 del 2004, que sobre protección de los derechos de la embarazada, y una de 2007 sobre todas formas de violencia respecto a la mujer, que específicamente menciona también la violencia obstétrica. Y estas leyes nacionales que te digo yo, que se dictaron en 2004 y 2007, no forman parte de la información que recibe la embarazada durante los cursos preparatorios o las entrevistas previas al embarazo o los controles del embarazo o las entrevistas previas al nacimiento. No sabe, la gente no se lleva una hoja donde claramente dice estos son sus derechos. La actividad es organizada por la carrera de enfermería de la UNPAS y se realizará el lunes 14 de noviembre desde las 18 horas. Durante la jornada, las estudiantes de enfermería presentarán una serie de casos relevados en todo el territorio. Reportó para el informativo de Farco, Daniel Zambrana, desde FM Tincunaco. Vamos ahora a Entre Ríos porque allí entró en vigencia una ley considerada ejemplar, de avanzada, en el tratamiento de los jóvenes y adolescentes acusados de delitos. Nos informa nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes de Paraná. Nueva ley de procedimiento penal adolescente en Entre Ríos. Entró en vigencia un nuevo proceso penal para adolescentes en la provincia. La ley número 10.450 es el resultado del trabajo entre profesionales de distintas disciplinas que ubican a Entre Ríos en la vanguardia legislativa del tema a nivel nacional y regional. El juez penal de niños y adolescentes, Pablo Alejandro Barbiroto, uno de los promotores y autores del proyecto, celebra que a partir de ahora se reconozca a los adolescentes en el proceso penal como sujetos de derechos. ¿Qué implica esto? Que tienen el derecho a ser escuchados y el derecho a tener defensa. En diálogo con Radio Comunitaria Barriletes, el juez Barbiroto explicó. Esto no significa bajo ningún punto de vista bajar la edad de punibilidad o poder poner pena a esa persona, sino que trabajamos ante delitos graves como por ejemplo un homicidio, un abuso sexual o delitos cometidos con armas, poder intervenir para determinar mínimamente si fue el autor del hecho. Porque si no, lo que ocurría anteriormente es que se dictaba un sobreseimiento por inimputabilidad y ni siquiera se investigaba. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que dábamos por sentado que el adolescente había sido el autor del hecho sin investigar, y segundo, también la circunstancia de que podíamos dejar impune un delito cuando había participado un mayor y no había participado ese menor, o habían participado conjuntamente y esa persona mayor sí tiene capacidad de culpabilidad. Y el otro problema es si fue el autor del hecho. Para el imaginario del chico queda como que acá no ocurra absolutamente nada. Con esto nosotros lo que proponemos es que haya un salón de audiencia, con un fiscal que acuse, un defensor que le defienda al adolescente, que el adolescente se pueda defender materialmente de ese hecho y determinar si tuvo participación. Muchos nos dicen, bueno, ¿para qué hacemos el proceso si no le vas a poder poner pena? Es importante desde el rito de poder escuchar a la víctima, de poder escuchar a los testigos, que realmente se cometió una infracción, que hubo un daño, que hubo personas que estuvieron como víctimas directamente, y en su caso poder repararlo sin pena, pero con un pedido de disculpa, con una reparación del daño, que implica también un proceso reparador, no solamente para el adolescente y para la víctima, sino también para la sociedad. La nueva ley aborda los derechos y garantías de los cuales son titulares los adolescentes durante el proceso penal, los medios alternativos a la sanción y al proceso, y los diferentes tipos de medidas a adoptar con el adolescente infractor, tanto privativas como no privativas de la libertad. Consultado por Barriletes sobre los alcances de la ley, Barbiroto expresó: esto no va a solucionar ninguna cuestión de inseguridad, ni va a dar mayor seguridad a los ciudadanos. Es un código procesal para garantizar o prevenir el delito. Lo que se necesita son políticas públicas activas de la primera infancia, donde haya un Estado presente que garantice el ejercicio de los derechos que le corresponden a todo niño y adolescente. Porque no solamente basta con tenerlo en una norma o como un derecho determinadas cuestiones, sino que es necesario que el Estado ponga todos los mecanismos en pie para que puedan ser ejercitados. Se destaca en la nueva legislación el abandono de la perspectiva tutelar, en la cual el menor es igual a objeto de tutela, en pos de la adopción del paradigma de la protección integral, niño y joven igual a sujeto de derechos y garantías. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 9 de noviembre de 2016. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista.